Putin toma una posición muy dura en todos los sentidos, va tomando, por ejemplo, hay una rebelión chechenia en un momento y la aplasta con tanques y mueren decenas de miles de personas en esa operación, y va recostándose sobre China. Es un país en términos económicos mucho más pobre, pero en esa dinámica, cuando Ucrania, que era el país grande de estos países que están en el medio, dice que se va a afiliar a la NATO, a la OTAN, Putin dice: de ninguna manera vamos a aceptar que Ucrania tenga armas de la OTAN. Y hasta ahí era el conflicto. Si lo que planteaba Putin era: no quiero que Ucrania se afilie a la OTAN, y Ucrania no se había afiliado a la OTAN, había declarado su voluntad, estaba ahí parado, por lo menos no estaba definido. En ese contexto aparece un conflicto en el este de Ucrania, que obviamente cada uno lo cuenta como quiere. Putin dice: hay gente que quiere ser rusa, empieza a manifestarlo y son reprimidos, y los nazis de Ucrania hacen un genocidio. Del otro lado, lo que te dicen: ahí no había ningún conflicto y Rusia armó un conflicto artificial para generar el conflicto, para tener una excusa para después meterse. Entonces alimentó a dos pequeños grupos guerrilleros terroristas. El gobierno ucraniano no pudo aceptar eso porque eso era una secesión de su territorio. Hubo represión, sí, y eso lo usa Putin hoy como excusa. En cualquier caso, llegamos a este momento donde nadie pensaba, o muchos analistas decían: no va a llegar a invadir, y Putin decidió invadir. Y ya vos ves ya imágenes de bombardeos, declaraciones tremendas y mucha preocupación en los países de la zona, porque Rusia tiene un poder militar enorme, y entonces vos ves Lituania declarando en este momento el estado de emergencia. Lituania es otro de esos países que estaban en el medio entre Occidente y la OTAN y el Pacto de Varsovia. Entonces, en este momento lo que uno ve es una situación realmente muy tensa en principio en Ucrania. Después hay argumentos históricos, etcétera. Realmente no estoy dando ninguna opinión, aunque claramente la invasión me parece una decisión horrorosa. Me parece que va a morir mucha gente va a sufrir, va a haber mucha angustia, y el mundo se va a transformar en un lugar realmente mucho peor que era hasta el día de ayer. Putin es un hombre muy duro, es un hombre de la inteligencia soviética, es un hombre que realmente no es un demócrata, pero nadie en Rusia fue demócrata nunca. No hay ninguna novedad respecto de eso. Y se ve que es un hombre dispuesto a todo. Y cuando uno se pregunta qué es lo que va a pasar ahora, y las preguntas, nadie puede tener futurología, la primera pregunta es si va a haber una guerra mundial, porque puede haberla. Puede haberla por decisión de los que están en contra de Putin o por decisión de Putin, porque puede ampliarla. De repente puede invadir Polonia o puede invadir otro de los países de la zona. No se sabe hacia dónde va a ir Putin, y no se sabe de qué manera va a tomar lo que primero van a ser una escalada de sanciones económicas, y en algún momento va a haber algún tipo de, imagino yo, algún tipo de retaliación militar. Por ahí no la invasión de Ucrania por medio de Occidente, pero por ahí un bombardeo, o por ahí la asistencia a grupos disidentes que resistan en Ucrania, pero todo eso puede pasar. Lo más preocupante para el mundo en este contexto, y estoy contando cosas que vengo leyendo hace meses, pero sobre todo en estos días, es qué pasa con las armas nucleares. Porque el problema es cuando Putin dice: nosotros estamos dispuestos a cualquier situación, está hablando de eso. Jódanme y les tiro, no tengo problema, pero hago explotar el mundo, pero yo de acá no me muevo. Eso es lo que está diciendo Putin. Y hay armas nucleares de los dos lados, y está todo el mundo debe estar alerta respecto de qué pasa con esto. Inclusive las armas nucleares se han vuelto más pequeñas. Vamos a tratar de hablar con un especialista en este sentido. Se han vuelto más pequeñas, más maleables, más baratas y más accesibles para cualquiera. O sea, puede haber grupos terroristas que tiren hacia un lado, dando impresión de que que Rusia dispara o que Estados Unidos dispara, y eso genera una retaliación. Estamos hablando de esas cosas que vieron cuando uno habla de una pandemia y dice: eso no va a pasar, nunca va a pasar una pandemia. Bueno, cuando uno habla de guerra nuclear, dice: eso no va a pasar. Y de repente hay un grupo de locos, por lo menos en Rusia, manejando el mundo, y en otros lugares tampoco son tan racionales. O sea, los problemas que uno ve en este contexto a priori, es que la guerra se extienda, que esa guerra incorpore elementos nucleares, y el tema central, el lugar más caliente del mundo, es todo lo que históricamente se llama Europa Oriental. Es decir, lo que hay entre la frontera entre los Urales y Alemania. Eso básicamente. Quien quiera entender un poquito más,
la magnitud de cada cosa tiene que ver el mapa. Y en esos lugares, además, hay cuestiones étnicas muy profundas. No sé si étnicas, pero de identidad, de qué religión tiene uno, de qué posición tuvo cada uno respecto del nazismo. Por ejemplo, si uno mira un poquito atrás, una guerra que hubo hace poco, circunscripta, pero que incluyó a las potencias claramente, fue la guerra entre Serbia y Croacia en la ex Yugoslavia. Y bueno, los serbios siempre fueron más eslavos, los croatas fueron más cercanos a Alemania, los serbios fueron prosoviéticos en la guerra, los croatas fueron pronazis, los serbios y croatas tienen religiones distintas, que durante muchos años en la ex Yugoslavia se mezclaron, pero cuando se separó, desapareció la ex Yugoslavia, empezó una guerra de que se odiaban por ver quién manejaba ese territorio. Si los de así de locos somos los seres humanos, si vos ves un serbio y un croata, a vos te parece que son lo mismo. Es decir, son mucho más parecidos entre sí que Yami hoy con Yami ayer. Ahora, entre ellos ven diferencias que son gigantescas y hay un odio, pero muy, muy acentuado, y eso pasa entre rusos y ucranianos, o no pasa, está latente. Ahora, cuando los liderazgos lo estimulan, aparece el fanático le dice al que titubea que es un traidor y todo esto escala. Dos breves comentarios antes de ir al primer tema de hoy. Tenemos un montón de notas preparadas. Va a ser un programa donde por momentos se va a tocar prácticamente exclusivamente esto, aunque vamos a hablar también de los otros temas. 2 o 3 comentarios sobre la Argentina. Visto desde hoy, las declaraciones de Alberto Fernández en Moscú son realmente muy desafortunadas. Cuando dice, tengo el honor de mirarlo finalmente a los ojos, le dice a Putin, dice, nosotros queremos estar cerca de Rusia para contrarrestar la dependencia que tenemos histórica de los Estados Unidos. Queremos que Argentina sea la puerta de entrada de Rusia al resto de América Latina. Acá hay 2 opciones. O Alberto Fernández no sabía hacia dónde lo que iba a pasar, con lo cual, dado que la tensión ya era pública y ya se veía y se discutía... Sí, fue el 3 de febrero la visita. Claro, por eso, fue hace nada. Y cuando ya había tropas, ya estaba la tensión muy fuerte, o no sabía, y entonces hay un déficit muy grande de Cancillería y de él mismo de hacer una declaración cuando estás a punto, sin saber qué es lo que estaba por pasar en el mundo, o sabía, y la situación es peor, porque es una situación de adhesión a un país que está por entrar en guerra con Occidente. Y que no es con Estados Unidos, acá es con todos los países de Occidente. Lo que está haciendo Putin es romper con Europa. Entonces hay algo muy delicado. Yo creo que es un gobierno errático básicamente creo que la definición, más allá de errático en prácticamente todas las cosas, que Alberto Fernández es un personaje errático, que va, viene, dice una cosa, dice la contraria, etcétera, pero en algunas cosas donde es tan delicada la situación, ser errático no es una virtud. A veces ser errático te permite tener relaciones con mucha gente, buscar la manera de no romper con nadie, etcétera, pero en este caso es muy delicado lo que dijo y muestra una cosa como mínimo o muy audaz o muy improvisada. Todos estamos haciendo cuentas y no se puede saber de cómo afecta esto a la economía argentina. ¿Por qué? Porque hay 3 o 4 cosas para en todo caso vos decime qué estás viendo vos, Jairo. Pero primero, el petróleo está subiendo y la Argentina es importador de energía. Y eso hace que la cuenta en dólares se perjudique. Uno puede, frente a esto, hacer algo muy elemental, que es que no regalar la energía, es decir, subir el precio de la energía internamente para que la gente consuma menos y entonces vos necesites menos dólares para importar esa energía. Pero ahí tenemos un problema serio, que el sector más poderoso del gobierno se niega a aumentar la energía y está decidido a regalarla en términos de su precio, y entonces eso va a generar un tema en la cuenta de dólares. El segundo tema es que la cuenta de dólares mejora porque la soja y todos los cereales, lo que exportamos nosotros, está volando por el aire. Es el precio más alto en 9 años, el de la soja desde ayer, y entonces uno ve que se equilibra por ese lado. En tercer lugar, hay una pregunta para hacerse en esto. Obviamente que si las tasas de interés suben en el mundo, los reflejos en términos de dinero, lo que hacen los ucranianos de ir a la cola del banco, lo hace el mundo entero. Che, quiero mi plata, por las dudas tenerla cerquita y tenerla agarrada. Y bueno, va a haber presión para que los dólares se vayan de todo el mundo, particularmente de lugares como la Argentina. Y después hay una gran pregunta de cómo extrema las relaciones entre los países en el mundo esto. ¿Por qué? Porque la Argentina está en una negociación con el fondo. El fondo está básicamente dominado por el mundo occidental, ¿no? Estados Unidos primero, pero Europa después. Si a Argentina hasta ahora
se ve que la negociación iba en paralelo con este conflicto. Entonces la Argentina podía tener una posición errática o tranquila, o tratando de mantener vínculos con todos los sectores y no expedirse en este contexto, pero lanzada la guerra, yo me hago la pregunta si Estados Unidos o Occidente no le va a pedir a los países que sean categóricas, y si el que no sea categórico queda fuera de este esquema. Y si quedas afuera de este esquema, ¿cómo se transmite eso en la negociación con el fondo? Y si vos eso te tensa la negociación con el fondo, ¿qué afecta a la economía argentina? A mi entender, la afecta para mal, pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Decime, Jairo, ¿qué ves vos? No, dos líneas para mí tienen de contacto directo el conflicto en Ucrania y la situación con el fondo. La nota de ayer de Bloomberg, donde dice: Estados Unidos, Alemania y Japón hicieron observaciones sobre el acuerdo en la reunión del directorio informal de la semana pasada. Hoy, leído con esos países, sobre todo Estados Unidos y Alemania, entrando en conflicto con Rusia, le suman un problema, ¿no? Porque había como lecturas de para qué se juntó el directorio la semana pasada, reunión informal. Bueno, Bloomberg se metió adentro de esa reunión y dice: Alemania y Estados Unidos, además de Japón, están observando que no les cierra lo que Argentina está presentando. O sea, ahora, estamos hablando de la semana pasada. Esa es una vía directa. Yo tengo muy presente la nota del viernes en La Nación de Rafael Maturruz, donde hablo con un funcionario del Departamento de Estado, donde dijo: contamos con Argentina en cuanto Rusia avance en Ucrania. Quilombo grande en puerta por esto que vos decís. Y el otro hilo directo es: cuanto más suba la energía por el problema en Ucrania, más tiene que subir las tarifas y más se aleja la conciliación interna para cerrar, que es lo que... es loco, coincidía casi temporalmente la decisión de Rusia de entrar con las noticias que uno obtenía, porque salía acá en Radio con Vos el secretario de Energía a decir: es 20% el aumento. Ayer, o sea, a las 7 de la tarde, no es que no pasaba nada en el mundo. Ayer el gobierno diciendo, el ala cristinista, es 20% un solo aumento. Bueno, la pregunta sigue siendo esa: ¿qué cruje más, el acuerdo o la coalición? Hoy están abiertas esas preguntas. Muy bien, o sea que estamos en una situación de, otra vez, mucha incertidumbre en todo sentido, y particularmente respecto a la posibilidad de que la Argentina entre en default y quede en una situación muy delicada, en respecto de la cantidad de reservas que tiene y la posibilidad de que eso afecte la calidad de vida de todos. Insisto, son momentos muy delicados para la humanidad y muy delicados para la Argentina, y me parece que este jueguito de que un sector del gobierno piensa una cosa, un sector piensa la otra, entonces uno le traba al otro lo que el otro quiere y viceversa, y eso va demorando la situación in extremo, me parece que empieza a dejar de haber espacio para eso. Si Cristina le traba los aumentos de tarifas a Alberto y se impone esa decisión, lo que va a hacer es que la Argentina entre en default, y entonces Cristina es la que define el rumbo del gobierno. Si Alberto aumenta las tarifas, lo que sería lógico que se junten y decidan una estrategia conjunta, pero se ve que eso no es el estilo de la casa. Ahora, han podido convivir mal porque perdieron las elecciones, porque la economía argentina tiene crecimiento pero no logra bajar la inflación, porque la situación financiera se ha hecho cada vez más frágil mes a mes, porque los dólares se van y no se dejan de ir pese a todos los controles, pero acá ya hay una situación muy límite en ese sentido. Y entonces veremos cómo lo procesan. Si no lo procesan, de hecho, lo va a procesar la realidad, que es lo que viene pasando en el último tiempo. Mientras yo estoy diciendo todo esto, Mariano Pavetti me va mandando distintos pronunciamientos. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, afirmó hoy que las tropas de su país no participan en la operación militar especial lanzada por Rusia en Ucrania, pese a que los ucranianos dicen que desde el norte vienen bombardeos. Al norte de Ucrania queda Bielorrusia. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dice que la invasión rusa de Ucrania es una catástrofe para Europa y pide una reunión urgente de la OTAN. Ucrania llama a las armas a las unidades de defensa territorial. Cualquiera que sea capaz de sostener un arma puede unirse. Ese es el clima loco en el cual estamos transmitiendo esta mañana. Por suerte, en algún lugar, yo siempre me alegra pensar que la Argentina queda lejos de Europa, por ahí no te hace muy rico, pero cada vez que hay guerra, las guerras ocurren en otro lugar, por suerte. 7:29 minutos de la mañana, hoy vamos a romper la estructura del programa, hoy no es un día para hablar de humanidades, ya lo pasamos para el lunes, hoy que día es jueves, para mañana, y bueno, y vamos a ver, nos vamos a hacer un espacio para hablar del fondo, para hablar algo de deportes, pero va a ser una emisión muy dominada por la guerra que acaba de estallar en Europa. Contanos la temperatura, Yami, dale. 22 grados la temperatura en esta mañana, 78% la humedad, el cielo está mayormente nublado y tenemos para hoy una máxima de 26 con lluvia durante todo este jueves. Mejora mañana. Son las 7:30, vamos a una tanda y volvemos, dale. Radio con Vos.
89.